Hola creadores, ¿cómo están? Espero estén teniendo un hermoso día. En este video tutorial vamos a hacer esta porta tarjetas, tarjetero o billetera o cartera. De hecho yo lo utilizo como cartera porque tiene un tamaño ideal para los billetes. Se teje súper rápido, súper fácil, en un punto muy lindo también. Y es un proyecto para realizar en poco tiempo, así que vamos a ver los materiales. Los materiales que vamos a necesitar son este hilo de algodón sin mercerizar. Vamos a utilizar menos de 50 gramos. Estas especificaciones las voy a dejar en la descripción. En este caso utilizo un color mostaza y también vamos a usar tijeras y aguja para las terminaciones, y el ganchillo o aguja de crochet va a ser de 2,2 milímetros para que nuestro tejido quede bien ajustado y eso le dé firmeza a nuestra billetera. Empezamos haciendo un nudo de inicio y vamos a hacer cadenas la cantidad que necesitemos acorde al hilo y la aguja que estemos utilizando. Recuerden que es importante utilizar una aguja menor a la que recomienda el fabricante del hilado, justamente para darle esa firmeza a la billetera y que el punto quede bien ajustado. Vamos a hacer entonces una cadena de 28 puntos. Tenemos entonces una cadena de 28 puntos y ahora vamos a empezar a trabajar en ese bucle que se forma detrás de la cadena, es decir, vamos a girar nuestra cadena y vamos a trabajar en ese segundo bucle. Hicimos 28 puntos cadenas y nos va a quedar entonces, vamos a utilizar uno de esos puntos para subir en el tejido y vamos a hacer un punto bajo en el primero. En el segundo vamos a hacer un punto deslizado, en el siguiente hacemos un punto bajo, vamos al siguiente punto y hacemos un punto deslizado, siempre tomando ese bucle que se forma detrás de la cadena. Vamos de nuevo, tomamos el bucle y vamos a hacer un punto bajo y un punto deslizado. Vamos a continuar así, haciendo punto bajo, punto deslizado, hasta llegar al final de la vuelta. Nos va a quedar un total de 27 puntos. Entonces seguimos haciendo punto bajo, punto deslizado, hasta llegar al final. Llegamos al final de la primera vuelta y nos toca hacer un punto bajo para completar esta primera vuelta. Entonces tenemos nuestra primera vuelta terminada, vamos a hacer la segunda vuelta, giramos el tejido y vamos a tomar la hebra trasera de ese punto bajo de la vuelta anterior y vamos a hacer un punto deslizado. En el siguiente punto tomamos las dos hebras y hacemos un punto bajo. Vamos a ir al siguiente punto y vamos a tomar solamente la hebra trasera y vamos a hacer un punto deslizado. En el siguiente punto hacemos un punto bajo tomando las dos hebras. Vamos de nuevo al siguiente, tomamos solo la hebra trasera, hacemos punto deslizado. Al siguiente punto tomamos las dos hebras y hacemos un punto bajo. Esta segunda vuelta vamos a ir tejiendo punto deslizado tomando la hebra trasera, punto bajo tomando las dos hebras, punto deslizado, punto bajo, así hasta completar la segunda vuelta. Recuerden siempre que cuando hacemos punto deslizado tomamos la hebra trasera y cuando hacemos el punto bajo vamos a tomar las dos hebras. Vamos a completar así nuestra segunda vuelta. Bueno, estamos en el final de la segunda vuelta, nos queda ahora un punto bajo por tejer tomando las dos hebras y ahora vamos a tejer el último punto, nos toca hacer un punto deslizado tomando solo la hebra trasera. Así finalizamos nuestra segunda vuelta. Ahora lo que vamos a hacer es girar nuestro tejido, vamos a estirar un poco
estirar un poco nuestra aguja para poder hacer en ese último punto, empezar nuestra tercera vuelta haciendo un punto bajo tomando las 2 hebras. En el siguiente vamos a hacer un punto deslizado tomando la hebra trasera. El siguiente nos toca hacer un punto bajo tomando las 2 hebras. En el siguiente punto deslizado tomando la hebra trasera. Y así es como vamos haciendo esta tercera vuelta. Vamos intercalando entre puntos bajos, puntos deslizados, considerando que si en la vuelta anterior hicimos un punto bajo, en esta vuelta nos va a tocar hacer en ese punto un punto deslizado. Siempre los puntos deslizados tomando la hebra posterior. Continuamos tejiendo la tercera vuelta y vamos a ver que las vueltas impares las vamos a iniciar con puntos bajos tomando las 2 hebras y las vueltas pares con puntos deslizados tomando solo la hebra posterior. Así vamos a ir intercalando las vueltas hasta llegar a la altura deseada. Entonces, también lo que vamos a ver es que cada vez que iniciamos una vuelta, no estoy realizando cadenas de inicio justamente para que los bordes queden más rectos. Simplemente iniciamos con el punto que tenemos que iniciar, sea punto deslizado o punto bajo. Así logramos que quede más recto el borde. Completamos todas las vueltas hasta llegar al tamaño deseado. Miren cómo queda la puntada, queda súper linda, tanto de un lado como del otro. Y lo que vamos a ver ahora es las medidas que tenemos de este rectángulo. Vamos a tener que tiene aproximadamente 25 centímetros o alrededor de 10 pulgadas y vamos a ver la siguiente medida, más o menos serían 11 centímetros y 4.5 pulgadas. Esto es para que tengan una idea si es que utilizan otro hilado. En este caso yo tejí 63 hileras. Miren, ya formamos el cuerpo de nuestra billetera o cartera. Miren, doblando los bordes así, cerramos. Ya tenemos nuestro cuerpo hecho. Vamos a hacer ahora el siguiente paso, que es tejer las otras solapitas. Vamos a empezar a hacer ahora entonces esas solapas o separadores de la billetera. Empezamos con un nudo de inicio. Vamos a hacer el mismo número de cadenas con el que iniciamos el rectángulo que utilizamos para el cuerpo de esta billetera o cartera. Así que vamos a hacer en este caso un total de 28 puntos o la cantidad de puntos que ustedes hayan utilizado cuando iniciaron. Porque miren, esto debería tener el mismo tamaño que tiene nuestro cuerpo de la billetera. Tenemos nuestros 28 puntos cadena y ahora vamos a girar la cadena y vamos a tejer en ese segundo bucle un punto bajo. En el siguiente vamos a hacer un punto deslizado y hacemos un punto bajo, un punto deslizado hasta completar toda esta primera vuelta. Completamos la primera vuelta y nos toca hacer la segunda vuelta. Algo que no les comenté anteriormente, que es una opción, es que pueden iniciar las vueltas que inician con punto deslizado tomando las 2 hebras en lugar de tomar la hebra posterior. Entonces, ahora iniciamos tomando las 2 hebras, hacemos un punto deslizado. En la siguiente vamos a hacer un punto bajo tomando las 2 hebras. Y ya en el siguiente punto hacemos puntos deslizados tomando la hebra posterior. Entonces, continuamos intercalando entre puntos bajos y puntos deslizados, recordando tomar la hebra posterior en el caso de que nos toque hacer puntos deslizados. También en esta vuelta que empezamos con punto deslizado y terminamos con punto deslizado, también podemos hacer el inicio y el final tomando las 2 hebras en lugar de tomar solo la hebra posterior. Entonces, al final, que nos toca hacer un punto deslizado, podemos tomar la hebra posterior o tomar las 2 hebras para realizar nuestro punto deslizado. Eso va a depender de cómo a ustedes les guste que quede su borde. Es una opción entre empezar ya tomando la hebra posterior o tomando las 2 hebras.
Les voy a mostrar cómo quedó uno de los separadores que ya hice. En este caso ven, la medida tiene que ser la misma, de 11 centímetros, más o menos de 4.5 pulgadas, y la altura me quedó de 2 centímetros, aproximadamente sería alrededor de 1 pulgada. En este caso tejí 5 hileras y vamos a ver, esto debería ir colocado así. Así es como vamos a realizar la costura de nuestra billetera o cartera, y necesitamos hacer 2 de estos rectángulos chiquitos. Una vez que tenemos nuestros separadores, vamos al armado. En este caso tenemos nuestro separador y de este lado yo ya lo cosí, ya realicé la costura para que vean cómo nos tiene que quedar de esta forma. Entonces vamos a medir cómo sería el total que ocupa. Básicamente sería de 6 centímetros y de 4 el doblez. Entonces tenemos de 2.3 pulgadas aproximadamente, 2.2 a 1.6 pulgadas de doblez. Entonces lo que vamos a hacer es ver, tenemos 4 centímetros de ese lado debería ser 4 centímetros. También lo que podemos hacer es contar las hileras y ver cuántas hileras nos ocupa de un lado y del otro. Entonces ahí contamos las hileras y vemos que tenemos que doblar un poquitito más. Contamos nuevamente, tenemos en total 10 hileras y de este lado también 10 hileras. Entonces medimos para confirmar y ahora vamos a tomar el separador y también tenemos que colocarlo de la misma forma que del otro lado. Vamos a ver que en este caso se ven 4 hileras. Entonces vamos a dejar 4 hileras a la vista. Así es como vamos a colocar los separadores. Chequeamos que al cerrar quede prolijo, o sea que coincida. Y así es como deberíamos empezar a hacer la costura del otro lado. Entonces, confirmamos las medidas de 2 centímetros o 1 pulgada entre un separador y el otro, o contamos la cantidad de hileras que nos va a llevar. Bueno, podemos utilizar también un alfiler para mantener todo en su lugar mientras realizamos la costura. Ahora, tengo ya hilo en la aguja. Lo que vamos a hacer es empezar a coser los dos lados. Entonces vamos a pasar nuestra aguja de atrás hacia adelante y vamos a tratar de unir en esos espacios donde vemos que se forman esos como puntos. Buscamos los buclecitos que coincidan para que nos queden lo más parejo posible y simplemente vamos a ir cosiendo, uniendo las distintas partes. De este lado vamos a empezar uniendo el separador. Entonces vamos a ir pasando nuestra aguja de esta forma, de atrás hacia adelante. En algunos lugares puedes costar porque está un poco más grueso, el punto está bien cerradito. Entonces vamos a ir cosiendo de esta forma y ahora vamos a ver que vamos a tener que hacer coincidir la esquina de la parte que está del pliegue junto con la esquina de nuestro separador. Entonces pasamos por un punto, después vamos a tratar de agarrar la esquina de nuestro separador, vamos a tomar también y agarramos también la esquina que se forma de nuestro cuerpo de la billetera. Entonces ahí tomamos las 3 partes para unir. Vamos a sujetar bien fuerte y vamos a ir cosiendo. Ya ahora estamos
cosiendo la parte donde está el pliegue, digamos, de nuestra billetera. ¿Ven? Nos fijamos que quede bien, que hayamos tomado bien esa parte. Y seguimos haciendo la costura hasta llegar a la esquina para rematar. Bueno, acá ya cosimos de este lado. Yo les recomiendo no ajustar todo ni cerrar hasta que cosamos del otro lado, por si hay que hacer alguna modificación en caso que nos quede o torcido o hayamos contado mal los puntos. Bueno, por las dudas recomiendo dejar esos hilos sin esconder y sin ajustar para poder hacer modificaciones si lo necesitamos. Vamos a empezar cosiendo del otro lado y vamos a empezar en este caso desde la esquina hacia el centro. Entonces vamos a insertar nuestra aguja de atrás hacia adelante en la esquina. Vamos a tratar de introducirlo bien. Entonces vamos de atrás hacia adelante, pasando la aguja y cosiendo. Vamos a hacer lo mismo que hicimos del otro lado para unir esta parte. Creadores, no olviden dejarse un like si les está gustando. Pueden contarme en comentarios qué les pareció también o si tienen alguna duda, obviamente. Y recuerden suscribir si aún no lo han hecho, ya que estrenamos videos todas las semanas y en el canal pueden encontrar ideas y proyectos en general cortos, con pocos materiales, que son de uso cotidiano, están muy buenos para regalar o vender también. Así que no olviden también suscribir y darle a la campanita para que les lleguen notificaciones cada vez que se estrene un video. Bien, seguimos con la costura. Vamos a ir ajustando y lo que les quiero mostrar es esta partecita donde se unen el separador y el pliegue. Entonces vamos a hacer esa costura y básicamente lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos del otro lado. Vamos a tomar parte de la billetera de atrás, la esquina del separador, y vamos a tomar la esquina que tenemos del otro lado también del pliegue. Tomamos esa esquina y ahí vamos a pasar nuestra aguja de atrás hacia adelante para realizar la costura de las tres partes. Así vamos a continuar hasta completar la costura. Vamos a ajustar y nos queda ahora unir la parte del separador. Esta parte. Bueno, realizadas las costuras y ya escondimos los hilos y nos queda de esta forma nuestra billetera o tarjetero con estos 4 espacios para poner lo que queramos, billetes, tarjetas, lo que nos resulte más cómodo. Gracias creadores por ver hasta el final. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Abracito crochetero.